Muy buenos días. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder estudiar el capítulo segundo de la primera epístola de Juan. Esta epístola, como vamos aprendiendo, fue escrita por Juan exclusivamente para los que habían aceptado la historia de Jesús. Esto es importante tener en cuenta. Esta epístola solamente fue escrita para aquellas personas que habían aceptado la historia de Jesús. Bien, entonces voy a continuar en el capítulo 2 desde el versículo 12. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido borrados. Bueno, literalmente dice, les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido remitidos por medio del nombre de Él. Aquí puntualiza lo que acabé de decirles. Esta epístola Juan escribió únicamente a aquellas personas que habían aceptado la historia de Jesús. Ustedes recuerdan, como parte de la historia de Jesús están las escenas en el Getsemaní, cuando Él pidió al Padre que aparte de Él esa copa, recordando que esa copa no es otra cosa que la acción, el beber esa copa era la acción que hacía el Padre, anticipada en Isaías 53, versículo 6, que Él iba a depositar los pecados de la humanidad en Jesús. Pues bien, cuando el Padre estaba haciendo eso en el Getsemaní, Jesús le pidió al Padre que aparte de él esta copa, pero finalmente la bebió y aceptó, ¿no es verdad? Aceptó bebiéndola. Y entonces esta escena tan llena de misericordia de Dios para la humanidad también fue anticipada por el apóstol Juan, justamente por él, y está registrada en Juan 1:29. Asimismo fue narrada, relatada por el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24. Entonces, a ellos les escribe Juan, esto dice, les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido remitidos por medios del nombre de Él. 13. También les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. También les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al malo. Y también les escribo a los niños, porque ustedes conocen al Padre. Está escribiendo, entonces, repito, puntualizando claramente que es aquellas personas que han aceptado la historia de Jesús y en ella conocieron al Padre, porque en la historia de Jesús se conoce al Padre, se conoce la acción misericordiosa, compasiva de Dios al salvar a las personas del poder del pecado y de la muerte por medio de Jesús, en la vida y especialmente en los sufrimientos, en su sacrificio, el de Jesús, ¿no? Y por supuesto la resurrección. Entonces es a ellos a quienes escribe. En otras palabras, solo ellos podrán entender bien esta epístola. 14. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, porque la palabra de Dios mora en ustedes y han subyugado al maligno. Efectivamente, solamente aquellos que aceptan la historia de Jesús en reemplazo de la propia historia personal, ellos son los que vencen al maligno, porque cuando el maligno viene con sus tentaciones, después hace aflorar las tentaciones desde la mente para que se conviertan en pensamientos concretos, en acciones, palabras. La historia de Jesús, especialmente la parte relacionada a la que Jesús frenó todo pecado cuando estaba naciendo en la mente, es aplicada y entonces el maligno no puede luchar porque fue vencido por Jesús. Y el creyente, al aceptar la historia de Jesús, está aceptando esa victoria de Jesús en lugar, su lucha y su victoria, la de Jesús, en lugar de la de él. Versículos 15 al 17.
sigue escribiéndoles nuevamente solo a los que han aceptado la historia de Jesús. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no son del Padre, sino son del mundo. 17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Repito, solamente las personas que han aceptado la historia de Jesús están en la capacidad o autoridad espiritual para rechazar la fuerza, la seducción de las pasiones, de los deseos sin control. Solamente ellos. Así es que no quiero desanimar a las personas, pero más bien quiero animarles a que sepan que al aceptar la historia de Jesús tienen la victoria sobre sus pasiones y deseos. Que no empiecen, no vayan por otro camino para obtener victoria, porque no van a obtenerla. Solamente cuando aceptan la historia de Jesús, dejando que reemplace la historia de Jesús a la historia personal, hay la victoria sobre las pasiones. Y recordamos que toda tentación nace de las pasiones sin control. Ahora, 18 y 19. Sigue escribiéndoles a los que han aceptado la historia de Jesús. Hijitos, esta es la última hora, porque oyeron que el anticristo vendría, y ahora, aquí, en la congregación que estaba Juan, han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, aunque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, escribe el apóstol, pero salieron a fin de que sea manifestado que no todos son de nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? Los que aceptaron la historia de Jesús. ¿Quiénes son aquellos que no son de nosotros? Aquellos que menospreciaron la historia de Jesús y en el caso concreto de algunos de ellos se opusieron y atacaron la historia de Jesús. El 20 al 24. Estos que atacaron, se opusieron, son llamados anticristos. 20 al 24. Todos ustedes, les escribe, a aquellos que aceptaron la historia de Jesús, tienen la unción del Santo. Es la forma como Juan dice, han recibido el Espíritu Santo. La unción del Santo es equivalente a haber recibido el Espíritu Santo. Recordemos que en otras porciones de la Biblia, por ejemplo en Gálatas 3, 1 y 2, la condición para recibir el Espíritu Santo, la unción del Santo, es hacer caso, prestar atención a la historia de Jesús. Leo el 20 al 24. Todos ustedes, dice a estos que aceptaron la historia de Jesús, tienen la unción del Santo y ustedes están seguros de eso. 21. Por lo tanto, no les escribo porque ustedes no saben la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira nace de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías, el ungido, ¿no es cierto? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todas aquellas personas que no aceptan la historia de Jesús, al contrario la rechazan y atacan, son llamados anticristos. Ellos no aceptan, si no aceptan al Hijo, no aceptan al Padre también. Este es el anticristo. Todo el que niega al Hijo, el 23, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene al Padre. No olvidemos que Jesús, el Hijo, llegó a ser encarnado, vivió la vida que vivió, cumplió la misión misión que el Padre le encomendó, no porque Él tuvo la iniciativa para salvar al ser humano, sino la iniciativa nació del Padre. El Padre le mandó a Jesús. Por esto es que si no se acepta al Hijo, a Jesús, como el Mesías, tampoco se acepta al Padre, porque del Padre nació esa misericordia, esa compasión, el perdón al ser humano. 24. Entonces ustedes, los que oyeron al principio, lo que oyeron al principio, permanezca.
en ustedes. Si en ustedes permanece lo que oyeron al principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esto les acabo de explicar. Jesús no vino por iniciativa propia, el Padre le envió al Hijo, del Padre nació la idea del amor del Padre, nació el salvar al ser humano y por esto envió a su Hijo. El Hijo obedeció por amor al Padre. Por esto es que al no aceptar que Jesús es el ungido de Dios para en Él realizar nuestra salvación y se opone a eso, es el anticristo y se opone también no solo al Hijo, sino también al Padre. 25. Esta es la promesa que Él nos prometió, la vida eterna. Todo este gran sacrificio, esa inmensa abnegación, ese amor abnegado de Jesús, que nació en el Padre y que cumplió Jesús, tiene por objeto hacer que el ser humano que escuche la historia de Jesús tenga la vida eterna. El que tenga fe tenga la vida eterna. 26. Esto les he escrito respecto a los que les engañan. Esto es a aquellos que niegan que el Jesús no es el Mesías, no es el ungido, que en Jesús no se realizó la salvación del ser humano. 27 y 28. En cuanto a ustedes, a los creyentes, a los que aceptaron la historia de Jesús, la unción que recibieron de Él, el Espíritu Santo, al oír la historia de Jesús, no se olviden que es la única condición para recibir el Espíritu Santo, hay que oír con atención, receptivamente, la historia de Jesús. Dice, en ustedes permanece el Espíritu Santo y no tienen necesidad que alguien les enseñe, porque la unción, o sea, el Espíritu Santo, les enseña acerca de todo. Y lo que les enseña es la verdad y no es la mentira. ¿Y cómo los ha enseñado? Tal como les ha enseñado el Espíritu Santo, permanezcan en Él, permanezcan en Jesús, en la historia de Jesús. Esto es bien importante. Permanecer en Jesús es retener, mantenerse en la historia de Jesús. 28. Ahora, hijos, permanezcan en Él, a fin de que cuando Él se manifieste, tengamos seguridad y no sintamos vergüenza de Él en su parucía, es en la visitación. Esta visitación que está anticipada en primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante, cuando el Señor se presente en las nubes del cielo antes de su segunda venida y resucite a los de la fe. No olvidemos que esto ocurre antes, primera de Tesalonicenses ocurre antes que la segunda venida de Jesús, que está descrita en Apocalipsis 19 desde el versículo 11. Así es que si nos mantenemos en Él, esto es, si retenemos la historia de Jesús, no seremos avergonzados en ese día de la resurrección de los de la fe. Versículo 29. Si saben que Jesús es justo, entonces conocen que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Por qué? Porque la justicia nace de Jesús y la historia, cuando una persona acepta la historia de Jesús, está aceptando, al aceptar su historia, está aceptando su justicia. Esto que Él mostró respecto a Dios del Padre, que si bien Dios el Padre nos puso como herederos de Adán, sin embargo, nuestra salvación no se realiza en nosotros, sino en Jesús se realizó ya. Ahí Él nos lavó de nuestros pecados. Ahí nos mató a la ley. Al matarnos a la ley, nos quitó el poder del pecado. Y luego murió y resucitó. Por esto, como prueba para abrir el sepulcro a los de la fe. Por esto es que esto es Dios, ¿no es cierto? Nosotros no hicimos nada. Esta es la justicia de Dios. Que eso que Él nos puso bajo la condena de Adán, nos salvó bajo la justicia de Jesús.
Les agradezco mucho por oír el estudio, por participar en el estudio de la primera epístola de Juan capítulo 2 y espero que Dios los bendiga y que esta próxima semana ustedes tengan muchas bendiciones, ustedes y sus familias. Gracias.